Como decía, me alegro mucho de veros a todos. Algunos que no os veía desde hacía más de un mes, no porque no veníais, sino porque yo no había venido. Pero me alegra ya poder estar aquí, poder saludaros a todos y poder compartir de nuevo con vosotros la palabra, ¿no? Especialmente con aquellos que nos visitáis por primera vez. Es un privilegio teneros aquí con nosotros. Qué bueno teneros en casa y compartir este rato juntos. La semana pasada terminamos hablando de dos cosas prácticas que podemos hacer. La primera que os compartiera, seguir el impulso del Espíritu Santo que nos guía y nos orienta. Así que, ¿cómo os ha ido con eso esta semana? ¿Cómo os ha ido siguiendo ese paso práctico de la aplicación de la predicación? Espero que os haya ido bien. La segunda cosa que estuvimos compartiendo era vivir a la luz del Espíritu Santo que vive en ti. Recordando, como decía el apóstol también, el evangelista, que somos el templo, y decía algo súper interesante, del Dios vivo, el templo del Dios vivo. Y os preguntaba que si nos daríamos cuenta, si eso fuera posible, que ya dijimos que no puede suceder, pero si fuera posible que el Espíritu Santo se marchara de nosotros, si nos daríamos cuenta, si cambiaría algo en nuestras vidas o no. Bueno, aunque luego haré más preguntas, pero quiero empezar en esta mañana con una pregunta también. Y la pregunta es la que tenéis ahí en la pantalla. La pregunta es, ¿prefieres tener a Jesús a tu lado o prefieres tener al Espíritu Santo dentro de ti? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres tener a Jesús a tu lado o al Espíritu Santo dentro de ti? Vamos a ir pensando ahí mientras avanzamos con la predicación. Cuando Jesús estaba en la tierra, su obra milagrosa estaba contenida al lugar donde Él estuviera en ese momento. Pero ahora que Él está dentro de nosotros, ahora que Él está en nosotros, su poder está allí donde quiera que cada uno de nosotros estemos. Así que, de alguna forma, quiero dejaros esta idea, que el Espíritu dentro de nosotros es mejor que Jesús a nuestro lado. En Juan 16:7, Jesús dijo que sería de beneficio si Él se iba y el Espíritu venía a habitar dentro de nosotros. Dice así la palabra. Pero yo os digo la verdad. Os conviene, dice Jesús, que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. ¿Por qué les dice, os digo la verdad? ¿Acaso iba Jesús diciendo a veces mentiras o cosas que no eran? ¿Por qué dice ahora, os digo la verdad? Bueno, eso es para marcar el contraste con aquello que están sintiendo los discípulos en ese momento. Y entonces Jesús les dice algo que llama mucho su atención. Os digo la verdad. Jesús siempre decía la verdad, pero es como si estuviera diciendo, escuchadme muchachos porque esto que voy a decir es realmente importante. Y lo que dice después de eso es muy chocante para ellos. Os conviene que yo me vaya. Os conviene, o sea, es mejor, os va a ser más útil, os va a ser de beneficio, vais a sacar más provecho si yo me voy. Ahora, era imposible que los discípulos pensaran que sería algo bueno que Jesús se marchara de su lado. ¿Cómo podrían pensar ellos que era más conveniente que Jesús se marchara y que los dejara, ¿no? ¿Cómo les iba a beneficiar a ellos que Jesús los dejara y se fuera? ¿En qué les beneficiaría que Jesús se alejara de ellos? ¿Cómo podría haber algo mejor que tener a Jesús a su lado? Y entonces les dice, porque el hecho de que se va a marchar va a ser mejor para ellos. Porque si no me voy, dice, el ayudador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, dice, os lo enviaré. Y Jesús usa 3 veces estos términos o palabras. Dice que yo me vaya, luego dice si no me voy, luego pero si me voy. Creo que con estas 3 veces ya les quedó claro a los discípulos que en algún momento Jesús se iba a marchar, ¿no? Que estaba diciendo la verdad, que los iba a dejar. Pero el hecho de que se fuera era esencial para que pudiera enviar al Espíritu Santo. Por eso quiero compartiros en esta mañana, en el día de hoy, que aunque tal vez no lo hemos considerado de esta manera, no estoy diciendo que el Espíritu Santo es mejor que Jesús. Estoy diciendo que es mejor tener al Espíritu Santo en nosotros que tener a Jesús a nuestro lado. Mientras que Jesús no podía estar físicamente en todos los lugares, geográficamente a la vez, el Espíritu Santo está en todos los lugares, en todas partes, al mismo tiempo. Así que si has nacido del Espíritu, dice la palabra de Dios que el Espíritu vive en ti, camina contigo, te impulsa en tu cultura, en el lugar donde tú estás, en tu contexto. Así que seguimos en nuestra serie acerca del Espíritu Santo. Y la semana pasada nos enfocamos en quién es
el Espíritu Santo y estuvimos profundizando en Juan capítulo 14 del 16 al 17 y juntos pudimos celebrar esta verdad, que si hemos nacido del Espíritu, que si has nacido del Espíritu, el Espíritu Santo es tu ayudador, que siempre está contigo a la vez que hace su obra dentro de ti. Y aprendimos estas 7 verdades respecto a la identidad del Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo es Dios y es la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo es como Jesús y ocupa su lugar en la tierra, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, que el ayudador nunca nos dejará, que el ayudador es el Espíritu de verdad, que los creyentes podemos conocer al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en los creyentes. Si te lo perdiste la semana pasada, si todavía no lo has escuchado, puedes ir al canal de YouTube, ahí está el código QR, lo puedes escanear y te lleva directamente a nuestro canal de YouTube. Están todas las predicaciones de los últimos 4 años. Tienes predicaciones ahí para no aburrir, o sí, no sé. Pero ahí están todas. Desde hace 4 años tenemos ahí todas las predicaciones, así que podemos seguirlo. Más de 200 predicaciones hay ahí, ¿eh? Bueno, seguimos en los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan. Y vamos a pasar ahora de la identidad del Espíritu Santo a la actividad del Espíritu Santo. Es decir, pasamos de quién es el Espíritu Santo a qué hace el Espíritu Santo. Y hablando del Espíritu Santo y lo que Él hace, por lo menos hay 6 cosas, 6 actividades del Espíritu Santo que encontramos en esta sección de las Escrituras. La primera cosa que nos dice es que el Espíritu Santo enseña. Él nos enseña. Dice así la primera mitad de Juan 14, 26. Dice, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. De nuevo, he querido traducir aquí la palabra de la que hablamos la semana pasada en griego, parácleto, como ayudador, ¿no? Y me encanta porque, de nuevo, los 3 miembros de la Trinidad están presentes, están involucrados otra vez aquí. Dice que el Padre enviará al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y por cierto que esta es la única vez que aparece el Espíritu Santo en el discurso de despedida de Jesús. Y en el original se lee de esta manera: el Espíritu, el Santo. Y esto pone el énfasis, llama nuestra atención en cómo el Espíritu Santo es apartado de una forma única, como santo. Y el Espíritu Santo nos enseña por lo menos de 2 maneras. Nos enseña a los creyentes a través de la inspiración de las Escrituras. Dice así en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Además, el Espíritu Santo hace su obra de iluminación para que podamos entender las Escrituras cuando las leemos. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice que solamente aquellos que tenemos el Espíritu podemos discernir las Escrituras, porque dice que el hombre natural no entiende aquello que es, ¿qué? Espiritual o del Espíritu, ¿no? Y es que el Espíritu de Dios siempre nos llevará a la palabra de Dios como la fuente de toda verdad. Y quiero recordaros aquello que vimos hace unos meses en Efesios capítulo 1, 17 al 18, donde dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y es que a través de la enseñanza del Espíritu Santo tomamos conciencia de quién es Dios. Podemos tomar conciencia también de quiénes somos realmente nosotros, cómo podemos ser salvos de nuestro pecado, cómo podemos ser también santificados para el servicio. Y aquí viene lo que decimos todos los predicadores, ¿no? ¿Qué es lo que decimos siempre? Hay que leer más la Biblia. Leer, parece que toda la solución sea esta, ¿no? Lee y ora, pero es la verdad. Es así, es sencillo, pero a veces se nos hace complicado, ¿no? Pero cuanto más leamos, vamos a conocer de Dios. Es necesario que pasemos tiempo en la palabra de Dios, en la palabra inspirada de Dios. ¿Sabes lo que es inspirada? El Espíritu hizo así, ¿ve? Cuando estaban escribiendo, y ahí está.
el Espíritu de Dios. La palabra está inspirada por el mismo Espíritu. Así que tenemos que leer la palabra, tenemos que pasar tiempo en la palabra buscando esa iluminación y comprensión por parte del Espíritu. También es importante que nos reunamos con el pueblo de Dios como iglesia para que podamos crecer a medida que nuestro ayudador, que el consolador, que ese abogado que decíamos la semana pasada nos equipa a través de aquellos que tienen también los dones espirituales de enseñanza, de pastoreo, etc. La segunda cosa que hace es que nos recuerda. El ayudador, el Espíritu Santo, nos enseña, pero también nos recuerda las cosas y nos recuerda las cosas que ya sabemos. Así dice la última parte del versículo 26, dice, y os recordará todo lo que os he dicho. Una cosa es que nos enseñen algo nuevo, pero otra es recordar lo que ya hemos aprendido. Creo que no necesitamos nuevas verdades, ¿no? Necesitamos que se nos recuerden las viejas verdades que parece ser que recientemente hemos olvidado. O sea que los esposos, no solamente nuestras esposas nos recuerdan las cosas, sino por encima de eso está el Espíritu Santo, ¿no? Yo tengo un cuadro ahí en mi casa que tengo que colgar y le digo a Dulce que no hace falta que cada 6 meses me lo recuerde, que ya sé que en algún momento tengo que ponerme y tengo que hacerlo, ¿no? ¿Cuántos tenéis cuadros por colgar de hace más de 6 meses? Todo el mundo tenemos, ¿no? Y nuestra mujer nos lo recuerda. Pues el Espíritu Santo hace algo así, pero de otra forma, ¿no? A un nivel espiritual, ¿vale? Recordar es traer a la mente, es hacer que no te olvides de algo, ¿no? Y concretamente el Espíritu Santo se aseguró de que los discípulos no olvidaran todo lo que Jesús les había enseñado. De muchos pasajes del Evangelio se desprende claramente que los discípulos no comprendían todo el significado de la muerte, de la sepultura de Jesús, de la resurrección de Jesús, porque necesitaban que el Espíritu Santo les enseñara y les recordara. Y es que, como decía, creo que todos necesitamos también que se nos recuerden las cosas. Y aunque obviamente es bueno aprender cosas nuevas de la palabra, ¿no? Pero muchos de nosotros creo que simplemente necesitamos que nos recuerden aquello que ya sabemos. O dicho de otra manera, el Espíritu Santo no trae una nueva revelación a los creyentes en el día de hoy, pero trae a la memoria las cosas que hemos olvidado. Escucha lo que dice 2 de Pedro 1, del 12 al 13. Dice Pedro, por tanto, siempre estaré listo, ¿para qué? Para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, que dice, estimularos, que otra vez, recordándoos estas cosas. Y continúa con este tema en esta segunda carta, y en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, y vuelvo a decir, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Y es que en la Biblia no solamente recordar es traer algo del pasado a nuestra mente. Recordar, según la palabra de Dios, implica también un cambio en nuestro comportamiento para que nuestras vidas se alineen con aquello que nos ha sido recordado. Recordar no tiene que ver con una actitud pasiva, ¿vale? Me acuerdo y ya está, ¿no? Es una actividad proactiva, nos tiene que llevar a algo, nos lleva a la acción. Tenemos que reflexionar, tenemos que recordar, pero tenemos que también ponerlo en práctica. Debemos recordar para que podamos recalibrar nuestras vidas con aquello que estamos recordando. Y una de las consecuencias de vivir en un mundo caído es el olvido. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a recordar. Y creo que la mayoría de los creyentes que estamos aquí, creo que ya estamos educados mucho más allá del nivel de nuestra obediencia. Y es que no necesitamos saber más, necesitamos hacer más. Necesitamos hacer más. Acompañadme por favor a Juan capítulo 15, versículo 26. Porque la otra cosa que hace el Espíritu no solamente nos enseña, no solamente nos recuerda, dice que también da testimonio. Juan 15, 26, cuando venga el ayudador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Una vez más vemos a la Trinidad trabajando unida. Dice que Jesús enviará al ayudador, el Espíritu de verdad, que procede del Padre. El credo de Nicea, escrito en el 325 después de Cristo, se escribió como una respuesta a un personaje, a
principalmente un hereje llamado Arius, al cual se le había ocurrido decir que negar la divinidad de Cristo. Y ese mismo credo de Nicea es revisado en el año 381, porque también se levantaron algunos herejes diciendo que el Espíritu Santo no era Dios. Y se levantan como reacción a esto y sin duda estoy convencido que tenían este versículo que acabamos de leer en mente cuando ellos reformulan ese credo de Nicea y añaden esto: creemos en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre. Con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Y es que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Y dar testimonio significa atestiguar, significa decir la verdad de lo que uno ha visto, de lo que uno ha oído, de lo que uno ha experimentado. Y es que el ayudador no se promueve a sí mismo, el Espíritu Santo no se promueve a sí mismo. El Espíritu Santo dirige todas nuestras miradas hacia Jesús, hacia Cristo. Vemos en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo aparece 59 veces, casi 2 veces en cada uno de los capítulos de Hechos de los Apóstoles, aunque ya sabéis que a mí me gusta llamarlo Hechos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, y claro, nosotros debemos hacer también lo mismo. Dice el versículo 27, y vosotros, ¿qué? Daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo, dice Jesús, desde el principio. Y es que el Espíritu y los nacidos del Espíritu dan testimonio de la verdad, de las buenas noticias del Evangelio. El Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio, siendo testigos ante nuestro prójimo y ante las naciones. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tenemos que dar testimonio. La cuarta cosa es convencer, y este es otro término que tiene que ver con el ámbito jurídico, ¿no? Y se utilizaba cuando se hacía referencia a un juez que había dictado la condena para los culpables. Y este rol se explica en Juan 16, del 8 al 11. Dice: y cuando Él venga, convencerá, aunque la palabra convencer ahí también se puede traducir como culpará, tal vez sería un poquito más acertada. Cuando Él venga, convencerá, culpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Convencer significa probar que alguien está mal, probar que alguien está en un error, probar que alguien está equivocado. Y dice que el Espíritu Santo lo hace en 3 áreas principales. En cuanto a pecado, y es que creo que todos tenemos que reconocer y podemos reconocer que todos somos egocéntricos, que todo se centra en nosotros, que todos somos egoístas. Convence en cuanto a pecado. Convence en cuanto a justicia. ¿Qué nos dice? Que todos somos impíos, que no hay nadie que busque a Dios, que no hay nadie que incline su corazón hacia Dios, que de alguna forma todos somos también injustos. Y dice, y de juicio. Y es que donde se juntan el pecado y la justicia, pues sigue también el juicio. Y es que si no crees en Cristo Jesús como tu Salvador, si tú no lo recibes, vas a ser juzgado para siempre en un lugar que la palabra de Dios le llama el infierno. Y creo que no necesitamos convencer a las personas de que son pecadores injustos y que van de cabeza al juicio, ¿no? Porque no somos fiscales nosotros, no somos jueces tampoco. ¿Pero qué somos? Dice la palabra que somos testigos. Que somos testigos que le hablan a la gente sobre el pecado, sobre la justicia, sobre el juicio, y dejamos esa parte de la convicción al Espíritu Santo. Él es quien obra en los corazones de las personas. Las buenas nuevas del Evangelio son que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús en nuestra vida, entonces dice la palabra que somos declarados justos, y entonces evitamos ese juicio eterno que realmente merecemos. Ahora, la Biblia dice que al menos hay 2 maneras en las que podemos entorpecer esa convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que podemos entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4, del 30 al 31, dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira
gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Quién se ha sentido identificado con esta lista de cosas? No hace falta que levantes la mano, porque las luces están encendidas y todos te van a ver. Pero alguien dice por ahí atrás, yo tengo todas las cosas de la lista, ¿no? No seamos egoístas tampoco. Bueno, ¿ves? Siempre vuelve a lo mismo, ¿no? Queremos todo para nosotros. Pero dice aquí la Escritura esta manera, ¿no? Que fuimos sellados con el Espíritu y que sea quitada de nosotros toda esa amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia. De esta manera podemos contristar, podemos entristecer al Espíritu. Cuando nos sometemos al Espíritu Santo, en cada momento de nuestra vida, en cada minuto, en cada día, en cada semana, el impresionante poder de ese Espíritu Santo es abrumador y actúa en nuestras vidas. Ahora, cuando fallamos en rendirnos a nosotros mismos, no solamente contristamos al Espíritu Santo, sino que nos perdemos de esa gran bendición que viene de Dios. ¿Y por qué querría alguien hacer eso? La otra cosa es que podemos apagar el Espíritu Santo. Dice 1 de Tesalonicenses 5:19, muy cortito, no apaguéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu. Cuando ignoramos al Espíritu Santo, comprometiendo continuamente nuestra moral, nuestras convicciones bíblicas, el fuego del Espíritu Santo puede reducirse a simplemente unas poquitas brasas que están ahí encendidas. Este mandamiento se parece mucho al que le da también Pablo a Timoteo en la segunda carta. Y le dice, por lo cual, otra vez te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, le dice, por la imposición de mis manos. Es decir, de alguna forma le está diciendo, mantén encendido el don de Dios que hay en ti. Y es que, como hemos cantado hoy, la presencia de Dios se describe a menudo como un fuego consumidor. El fuego representa celo, representa pasión, representa entusiasmo, poder, iluminación. En el fuego también son purificadas las cosas, así que puede significar también pureza. El fuego de la presencia de Dios existe en cada uno de los cristianos a través del Espíritu Santo. Por eso debemos tener cuidado de no apagarlo. Y una de las mejores maneras de asegurarnos de que no estamos contristando o apagando al Espíritu Santo es manteniéndonos a cuenta con Dios y con los demás. Ahora, ¿cómo se hace eso? Estábamos hablando hace unos días con Dulce, con unos hermanos que nos compartían esa experiencia, ¿no? Que se han visto envueltos en tantas actividades y en tantas cosas que al final han ido dejando a Dios en un segundo lugar. Cuando hemos estudiado los martes esa serie que hemos hecho acerca de los ídolos, ¿qué dijimos que era un ídolo? Cualquier cosa que ocupa tu corazón, en lugar de ser Dios el primer lugar, está ese ídolo. Cualquier cosa, lo que sea. Puede ser tu esposo, tu esposa, un trabajo, puede ser una posesión, puede ser el ego, puede ser cualquier cosa que está en el primer lugar en tu corazón. Si no es Dios, si no es Jesús, si no es el Espíritu, entonces eso se ha convertido también en un ídolo. Y ellos nos estaban diciendo que el deporte, que otras cosas, que los niños, al final, como os digo, han ido dejando todas las cosas. Y me hizo gracia porque una de las cosas que me decía este muchacho, que yo sé que algunos aquí os identificáis también con esto, pero no porque tenga que ser siempre así o sea necesario de esta manera, pero decía, siento que necesito servir en algo en la iglesia, que necesito estar involucrado en algo para entonces no desconectarme, ¿no? de Dios. Tiene una parte de razón y otra parte no, ¿verdad? Pero necesitamos estar enfocados, necesitamos centrarnos en quién es Jesús, necesitamos centrarnos y volver a colocar. Si hemos sacado del trono de nuestra vida a Dios, necesitamos volver a ponerlo ahí, porque ahí es donde le corresponde. Y esta pregunta la he hecho en otras ocasiones, y es si tú has roto contigo mismo. Porque en el trono de nuestro corazón o en el trono de nuestra vida no hay lugar para dos. O está Dios en el centro, o está el yo, o está cualquier otra cosa que hayamos colocado ahí, ¿no? Así que debemos estar manteniéndonos a cuentas con Dios. Nos arrepentimos para salvación solamente una vez en nuestra vida, pero cada día necesitamos arrepentirnos de aquellas cosas que hacemos, estar bien con Dios. Necesitamos buscar a alguien de confianza. Los hombres, búscate a otro hombre que sea maduro en la fe o con quien puedas compartir y puedas decirle, me pasa esto, necesito que ores por mí por esto. Las mujeres igual, busca una mujer con la que puedas, una chica con la que puedas compartir también tus cargas, podáis orar juntos. Mantengámonos a cuentas con Dios
y también con los demás. Cuando metamos la pata, reconozcámoslo rápido. Cuando peques, confiésalo. Cuando hayas hecho daño a alguien, corrígelo. Y es lo mejor que puede pasar. Uno de mis amigos pastores lo dice mejor que yo. Dice, el pecado no confesado en la vida del creyente es como una herida abierta que se pudre progresivamente y que llena el aire de un olor tan desagradable que repele la presencia de Dios. Él espera para restaurar la relación hasta que el creyente le ha pedido que perdone el pecado, que limpie la herida, que la sane y la restaure la plenitud de la relación. Otro de los papeles del Espíritu Santo es guiar a los creyentes a la verdad. Lo vemos en Juan 16:13. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, ¿qué? Os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. La semana pasada os decía esto y os lo quiero volver a compartir. Y es que todo lo que el Espíritu Santo hace y dice es verdad. Él nunca nos va a llevar a hacer algo que sea contrario a lo que dice en la palabra de Dios. En un mundo lleno de error, en un mundo lleno de herejías, la propagación y la protección de la verdad es uno de los principales ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, guía a todos los discípulos a la verdad. Me encanta cómo lo dice este predicador, Warren Wiersbe, lo tenéis ahí en la pantalla. Dice, el Espíritu Santo nos guía a la verdad de la enseñanza de Jesús a través de los evangelios. Él nos guía a toda la verdad a través de las epístolas y Él declara las cosas que están por venir en el libro de Apocalipsis. Pero el Espíritu Santo se compromete a guiarnos y nosotros deberíamos entonces comprometernos a seguirlo a Él. El Espíritu enseña, recuerda, da testimonio, convence, guía y por último, el último rol del Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan, se encuentra en Juan 16:14, Él glorifica. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Hijo revela y glorifica al Padre. El Espíritu revela y glorifica al Hijo. El Espíritu Santo le da la gloria a Jesús, no a sí mismo. Y dice así en 1 Corintios 12:3, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. En resumen, el Espíritu Santo ha sido enviado para mostrar al Hijo, para iluminar sus palabras y su obra redentora. Dice 2 Corintios 3, del 17 al 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Antes de terminar, la Biblia menciona por lo menos otras 11 funciones del Espíritu Santo. Las voy a nombrar brevemente y luego os dejo con un par de preguntas para que podáis hablar de mí y de la predicación durante el tiempo de la comida y la sobremesa y el café y podamos seguir hablando de lo que el Señor nos ha enseñado en el día de hoy. La primera de esas 11 es que el Espíritu Santo nos dará las palabras necesarias cuando no sepamos qué decir. Dice Jesús, y cuando os lleven a las sinagogas frente a las autoridades, etcétera, dice, no os preocupéis por aquello que tenéis que hablar o decir, dice, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras en vosotros. Y eso se cumple ya se cumplió en Hechos, cuando Pedro es presentado delante de las sinagogas, delante de los jueces, y no saben qué decir, pero entonces el Espíritu empieza a hablar a través de ello. El Espíritu Santo nos da el poder para hacer morir las obras de la carne. Dice así en Romanos 8:2, dice que por el Espíritu hemos sido hechos libres en Cristo y que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, es decir, aquellas cosas que son naturales en nosotros y que realmente deseamos. También dice que es el espíritu de adopción y por ese espíritu podemos decir que Abba Padre. Y esto ya lo he dicho otras veces. Abba Padre no es como decís algunos por ahí que venís de, no sé, Latinoamérica, que dicen papito, mi papito Dios, y no. Abba significa papá. Es una forma íntima de Jesús hablando de Dios como su Padre. Pero no solamente diciéndole Padre, sino que papá.
¿Estáis conmigo o no? Vale, dame el beneficio de la duda, por lo menos. Que, vale, gracias. Abba, Padre, papá, Él es mi papá. Y nos habla de que es el espíritu de adopción. Creo que una de las cosas más preciosas que podemos encontrar en las Escrituras es que cada uno de nosotros hemos sido adoptados. No sé si alguno de vosotros ha sido adoptado en la carne por alguna familia, pero es un privilegio grandísimo. Significa que hay una familia, que hay alguien que te escogió. ¿Lo habías pensado así de esa manera alguna vez? Te escogió para estar con ellos. De la misma manera somos escogidos por Cristo para estar con Él. Somos adoptados. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice también en Romanos, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo también nos da esperanza en tiempos donde no la hay. Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis, ¿en qué? En esperanza, por el poder del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo produce santidad en nosotros. Dice también Gálatas capítulo 5, caminad por el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo también reparte dones para que podamos edificar al cuerpo de Cristo. Está en 1 Corintios capítulo 12. Luego el Espíritu Santo llama a las personas también para hacer alguna tarea específica. En Hechos capítulo 13, versículo 2, vemos como claramente el Espíritu Santo le dice a esa congregación, apartadme para esta obra específica. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé. O sea, también habla y también aparta a las personas para una tarea específica. Dice, apartadme a Pablo y Bernabé para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo también produce el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos capítulo 5 dice que podemos amar porque Dios nos amó a nosotros primero. Por eso es que podemos amar. El Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Lo habías visto de esta manera? El Espíritu Santo ora por nosotros. Romanos 8, 26 al 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Que no se pueden decir. No podemos imitar ese gemido del Espíritu. Es algo que solamente está en ese canal de comunicación entre Dios y nosotros. Y cuando no sabemos qué orar, cuando no sabemos qué decir, ¿os ha pasado que vais a orar y no sabéis qué decir? ¿Os ha pasado que te pones a orar y empiezas a pensar en lo que vas a hacer de comer mañana? ¿Te ha pasado o no? ¿Sí? A todos los gordos nos ha pasado. Todos estamos pensando, pones a orar y pues nada más a pensar en la comida del día siguiente. O te pones a pensar en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando eso? No, ya mi oración ya no sirve, ya Dios no va a escuchar nada. No. Incluso cuando nos equivocamos de esa manera, incluso cuando nuestra mente divaga y se nos va el pájaro, como decimos, y estamos pensando en otras cosas, Él hace volver eso. Y empieza a traducir esa preocupación que tenemos tal vez por el día de mañana, ese afán por las cosas que van a venir, o la cosa que vamos a comer que no sabemos, porque a lo mejor no tenemos para comer. No sé, lo que sea. Pero el Espíritu dice que con esos gemidos indecibles, algo que no podemos reproducir, Él se comunica con Dios. Dice, y aquel que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? Dios. El que escudriña los corazones, dice, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, todo aquello que estemos haciendo fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu lo reconduce y lo alinea para que el Padre pueda recibir también esa oración. El Espíritu Santo también hace que el fruto del Espíritu madure en nuestras vidas. Así dice en Gálatas 5, 22. Y por último, el principal trabajo del Espíritu Santo es transformarnos mediante el nuevo nacimiento. Dice Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo nos cambia de pecadores a santos, apartados para Él. De enemigos de Dios a una relación íntima con Dios, a ser amigos de Dios. De espiritualmente muertos
a espiritualmente vivos. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahora sí termino con un par de preguntas. Muy cortita la primera. ¿Has nacido del Espíritu? ¿Has nacido del Espíritu? Si no es así, hoy Dios te da la oportunidad para que puedas hacerlo. Si no es así, hoy has escuchado su palabra y Él te está llamando. Dice también en su palabra que si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Contesta a Dios conforme a esa palabra que has escuchado. Y si no has nacido del Espíritu, entonces es momento de que puedas arrepentir de tus pecados y recibir ese don gratuito de la salvación mediante la obra terminada de Jesús en la cruz. ¿Sabes? No podemos hacer nada para que Dios nos ame más, pero tampoco podemos hacer nada para que Él nos ame menos. Él ha dado a su Hijo Jesús en esa cruz por cada uno de nosotros, así que si no hemos nacido del Espíritu, hoy podemos contestar, hoy podemos hacerlo. La segunda pregunta es para que nos la llevemos a casa y estemos ahí pensando. ¿Ser cristiano para ti es más como un conjunto de creencias a las que te adhieres y un estilo de vida al que te conformas? ¿O es una relación dinámica en la que caminas por el Espíritu y te mueves en su poder? Ahí dejo la pregunta, 2 segundos, como estáis haciendo algunos, para que le hagáis una foto con el móvil, para que te la lleves y para que puedas pensar en esto durante el día de hoy o durante esta semana. Y quisiera terminar leyendo una oración que podéis encontrar en un libro muy cortito pero muy precioso que se llama El Valle de la Visión. Y es una antología, un recull de oraciones y de devociones puritanas. Y dice así, tenéis ahí y tenéis la carátula por si lo encontráis y lo queréis comprar. O como hacemos siempre, que os lo paso yo por el WhatsApp y ya está. Escucha. Dice, oh Espíritu Santo, como el sol está lleno de luz, el océano lleno de agua, el cielo lleno de gloria, así mi corazón esté lleno de ti. Vanos son todos los propósitos divinos de amor y la redención obrada por Jesús si tú no actúas en mi interior, regenerando con tu poder, dándome ojos para ver a Jesús, mostrándome las realidades del mundo invisible. Dame de ti sin medida, como fuente inagotable, como riqueza inagotable. Me lamento de mi frialdad, pobreza, vacío, visión imperfecta, servicio lánguido, oraciones sin oración, alabanzas sin alabanza. No permitas que me aflija ni que me resista a ti. Engrandece en mí tu gloria, siendo engrandecido en mí, y hazme redolente de tu fragancia, en el nombre de Jesús. Qué oración tan bonita, ¿verdad? Espero que la podamos hacer nuestra, que podamos orarla también, que el Espíritu Santo nos siga capacitando para desprender esa dulce fragancia de Jesús por donde quiera que vayamos a ir, para gloria de Dios el Padre.